este programa como todos los días de lunes a viernes, después de las 12 hasta las 15 horas. Estamos transmitiendo donde está nuestro estudio, acá en la Escuela Amarilla, en Gregorio de la Ferrere, sede del Movimiento Desocupados y Precarizados, la Corriente Clasista Combativa. Bueno, como todos los miércoles, ahora tenemos en Mediodía con la RAC al compañero Mario Gaucho Garelic, investigador de historia, que nos acompaña con bocadillos de la historia nacional. Hola, Gaucho, gracias por la comunicación, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, Emilio, un saludo muy grande para vos y para todos los oyentes. Muy bien, Gaucho, ayer fue el día del himno nacional argentino y como no estuvimos queremos recordar y homenajear hoy el himno y hablar para un poco sobre cuál es su historia, qué origen tuvo y cómo es hoy el himno nacional. Este himno que fue aprobado hace 208 años, allá en 1813, en la Asamblea Constituyente de 1813, ¿no? Fue una de las tareas que tuvo esa asamblea y fue compuesto por Vicente López y Plan en la letra y Blas Parera en la composición musical. Bueno. Sí, con todo gusto. Mirá, quiero agradecer también a los editores de la revista La Marea que me acaban de publicar un comentario sobre la letra original y tiene importancia porque realmente han querido borrar la letra original y claro. Bueno, despacito tratamos de reflotar qué decía, independientemente de que para que se vuelva a cantar tiene que haber otra realidad política en el país. Seguro. Para que... Sí. No, sí es así, después nosotros lo vamos a conocer, lo vamos a hacer conocer acá en el programa de hoy. Sí, es un himno en su versión original cantado, es largo, pero vale la pena escucharlo y conocerlo. Y quería preguntarte en primer lugar cuáles fueron las circunstancias históricas que vos ubiques, en qué contexto histórico concreto nació la canción Patria o el himno nacional argentino. Sí, tiene mucha importancia tu pregunta. Mirá, si hay algo que abona la tesis de que la Revolución de Mayo fue una revolución y no un simple cambio de gobierno por vacío, es esa canción patriótica, ¿no? Es una canción con contenido de independencia, con contenido de heroísmo y con contenido de justicia frente a las brutales represiones que el virreinato había impuesto a los que se habían levantado anteriormente. Si hay algo que demuestra que la Revolución de Mayo fue una revolución es esta canción, ¿no es cierto? Las circunstancias, después de la Revolución de Mayo, hay 6 meses de gobierno jacobino, encabezado por Moreno, Belgrano, Castelli, Vieites, o sea, los jacobinos de Mayo, o sea, los revolucionarios burgueses de aquel momento histórico. Eso reciben un golpe muy grande el 15 de diciembre de 1810, a Moreno lo sacan de su cargo, lo envían en una misión diplomática a Inglaterra y en el camino lo envenenan y lo matan. Y aparece un momento de españolismo, le llamo yo, que yo no sé si el término es correcto, donde encabezados por Zarratea hay un acuerdo con el virrey español de Montevideo y se trata de borrar los rasgos revolucionarios de la Revolución de Mayo. Eso pega un viraje con 2 acontecimientos.
el triunfo en la batalla de las Piedras por parte de Artigas y las masas orientales, el éxodo oriental y los triunfos de Belgrano en Salta y Tucumán precedidos por el éxodo jujeño. Eso creó el clima político en 1812 para que un patriota sensible como Vicente López y Planes escribiera esa letra. Refleja un momento de contraofensiva del sector independentista de la Revolución de Mayo. Claro. Gaucho, bueno, ubicado así en el contexto histórico que provocó un viraje en la lucha independentista, ¿cuál fue el tono general que tenía ese himno, teniendo en cuenta, como después vamos a ver en el desarrollo, que no es lo que cantamos, es una parte extremadamente reducida, ¿no? Pero ¿qué tono general tenía el himno, ¿no? Creado en ese momento. Era una letra, primero de independencia, segundo de incorporación de las masas originarias al proceso de la Revolución de Mayo y de las masas campesinas, porque hay invocaciones a todas esas cosas. Después hay mucha sed de justicia, porque lo habían colgado a los patriotas que se levantaron en lo que es hoy Bolivia en 1809, los habían llevado al cadalso, habían reprimido en Quito, habían reprimido en México, habían reprimido todo lo que es hoy el Alto Perú, y eso en la canción Patria lo da. Y después da una idea de que se levanta una nueva y gloriosa nación, ¿viste? Una idea de independencia, que los libres del mundo lo reconocen. Es propia esa canción de un momento de ofensiva de las fuerzas revolucionarias de Mayo que pugnaban por la independencia. Y es una de las pocas cosas buenas que le reconocemos a la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13 tuvo la gran limitación que no entendió que la rebelión de Artigas y de las masas orientales era parte de la Revolución de Mayo. Y bueno, eso, entre otras cosas, llevó al fracaso de la Asamblea del año 13, que pudo abolir la esclavitud en el sentido de los vientres que nacía de un hijo o de una esclava era libre, pudo aprobar este himno como canción patria, pero tuvo una limitación que no pudo organizar el país, ¿viste? Es porque estaba excluida una parte. En la parte que se ha recortado, después veremos cómo fue y quiénes lo recortaron, pero tomo algo de lo que vos decís porque extirpó la referencia que había a los pueblos originarios, ¿no? Y su participación en las gestas por la independencia, en esa parte que decía, se conmueve del Inca las tumbas, ¿no? A ver a sus hijos de la patria en su antiguo esplendor. Es decir, que eran una de las fuerzas que participaban en la lucha por la independencia, y después la referencia que vos algo hacías a la participación de otros pueblos, como el pueblo de hoy lo que es Bolivia, el Alto Perú, las masas orientales, que estaban contenidas ahí en la versión original del himno, perdón, que no es Pero aparte la referencia a la tumba del Inca, al ver renacer de la patria el antiguo esplendor, o sea, de nuestra patria, los pueblos originarios, parte de nuestra patria, era una cosa realmente, reconocía lo que pasaba en forma avanzada, ¿viste? Y después también el tema del reconocimiento de los triunfos históricos, habla de ambas piedras. Si es ambas piedras, quiere decir que son dos batallas de las piedras. ¿Y cuáles eran esas dos batallas?
la que libró Artigas, que salvó a la Revolución de Mayo en lo que es hoy el Uruguay, y la que libró el ejército de Belgrano, después en el norte, que también se llamó Batalla de las Piedras. Hay unos meses de diferencia entre una y otra, y la canción Patria habla de ambas piedras. Así es. Vos sabés que la historia oficial reconoce la Batalla de las Piedras, pero como una cosa que pasó en el Uruguay para la independencia del Uruguay, claro, no como algo que pasó en la región y que salvó a la Revolución de Mayo. Claro, como parte de ese proceso histórico de por la independencia que se extendía lo que fuera de lo que es hoy el territorio argentino, ¿no? No, claro, en aquel entonces no existía Argentina, no existía Bolivia, no existía el Uruguay. Sí, exactamente. Ahora, otra cosa que se sacó eso de la denominación de Provincias Unidas del Plata, ¿no? Del sur. La letra original dice las Provincias Unidas del Sur. Porque eso está así estipulado también en la estelata de la independencia de 1816 en Tucumán. ¿Por qué entendés? Sí, porque era la denominación, las provincias. Si vos mirás detenidamente los que concurren a la Asamblea del año 13 y después los que concurren al Congreso de Tucumán, gran parte de los delegados eran de provincias que hoy están fuera de la Argentina. Había delegados de lo que es hoy Bolivia, de lo que es quedaron muchos de esas provincias quedaron fuera de lo que es hoy Argentina. Por eso se hablaba tanto en la canción Patria, que después se llamó himno, como en el Congreso de Tucumán, de Provincias Unidas del Sur, ¿viste? No se hablaba en aquel entonces, porque no existían estos países. Los estados nacionales como los conocemos ahora. Así es una cosa muy profunda para entender la evolución de la historia argentina y para entender incluso el presente, porque significa que las provincias son preexistentes, o sea que existen antes que la nación. Es un tema del federalismo muy, muy profundo, que vale la pena meditarlo. Claro. Gaucho, bueno, esa versión original que conocemos, que estamos hablando ahora de 1813, fue modificada, fue reformada, reducida, o si que vos querés, la denominación que vos usás es amputada, en 1900, y hoy cantamos algo bastante reducido, que es la primera cuarteta, la primera estrofa y la primera cuarteta de la novena y el coro, ¿no? Es decir, ¿cuándo y quiénes reformaron el himno a la versión actual que conocemos? Mirá, se hizo en el gobierno de Roca, creo que fue en 1900. Las clases dominantes en 1880 moldean un país que sea exportador de productos primarios y adaptarse al avance de lo que era Inglaterra y los países desarrollados de aquel momento. Para usar una frase de Carlos Peregrini, crearon la granja del taller inglés. O sea, allá se hacía todo lo industrial y acá le mandábamos los alimentos, la granja del taller inglés. En ese camino marchan al primer centenario. El primer centenario era en 1910. Pero tenían un problema. Esta letra era una letra que rumbeaba para otro lado. Y aparte, en el primer centenario querían las clases dominantes mostrar de que fue un detalle haberse independizado de España. Tal es así que la invitan a la infanta a los festejos del primer centenario. Entonces, 10 años antes empezaron a abonar el camino, no podían
tener una canción patria que diga a sus plantas rendido un león, que era una clara referencia a los Borbones. O que la canción patria diga que los orgullosos tuvieron que doblar su servicio, algo así, su cabeza, quería decir, después de Salta y Tucumán. Entonces, bueno, recortaron todas las partes independentistas y todas las partes de los originarios y todas las partes del heroísmo de la guerra de la independencia. Todo eso lo sacaron con la excusa de que era muy largo y para que los actos infantiles en las escuelas tenía que ser más corto. Que desde el punto de vista musical yo no voy a opinar, capaz que era largo, pero acá estamos hablando de otra cosa. Claro, de cómo te trabajan la cabeza primero para después dominarte. Claro. O sea, la dominación cultural es parte de crear un país oprimido y dependiente, ¿viste? Así es. Bueno, y por lo tanto tiene valor que lo podamos conocer y estudiar, más allá que no se va a poder cantar el himno nacional originario, ¿no? Es decir, por esto que vos estás desarrollando, que es parte de la historia, y a través del estudio y el conocimiento de esta canción patria vemos la historia nacional como fue. Exacto. De todas maneras, la versión que vas a pasar vos está hecha por artistas del campo popular, muy importante. Ya lleva varios años que está grabada y difundirla es una tarea patriótica. Yo realmente creo que la Radio Arraigo cumple un rol al difundirla tal como fue en su versión original. Así es. Bueno, Gaucho, te agradezco mucho todo esto. Estamos en contacto la próxima semana. Te mando un abrazo muy grande y cuídate, y seguimos semana a semana acá en Mediodías con la RAC. Gracias, un abrazo muy grande para vos y para todos los oyentes. Bueno, un abrazo, Gaucho, y ahora acá en la RAC, en FM Arraigo, en Mediodías con la RAC, van a escuchar la versión cantada, musicalizada del himno nacional argentino completa.